Hoy vamos a hablar de unas alteraciones que se presentan en uno de nuestros órganos más maravillosos del ser humano, que es el cerebro. Estamos viajando fuera de nuestro planeta. Resulta que nuestro cerebro es un órgano todavía muy desconocido, que pues nos permite hacer muchas actividades y muchas cosas todavía no las sabemos, porque nuestro cerebro trabaja, como dice ahí, como una computadora que controla las funciones del organismo, y el sistema nervioso es como una red que envía mensajes a todo nuestro cuerpo, de tal suerte que nuestro cerebro prácticamente se comportaría como si tuviera una tarjeta madre, y todos los cables serían todo el sistema neuronal que tenemos nosotros para poder hacer todas las actividades que tenemos, como son el pensar, el tener acciones de conciencia, de memoria, de imaginación, que solamente el ser humano tiene esa capacidad de hacerla. Y entonces nuestro cerebro tiene muchas partes que nos permiten, de acuerdo a algún daño que se presente, que se expresa en nuestro cuerpo. El daño, por ejemplo, si tenemos un daño en la parte posterior del cerebro, nos afecta el área de Broca, nos afecta la vista. Si tenemos algún problema a nivel de la región del oído, pues tendremos problemas de ese tipo. Entonces, este órgano tan maravilloso controla nuestros movimientos, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones, y procesa toda la información a través de los sentidos. Y aquí entraríamos en algunas palabras o conceptos que son un poco complejos, como decir qué es la mente. La mente podría significar como si fuera la nube de la computadora. No la vemos, pero sí existe, sí la tenemos aquí con nosotros. Entonces, vamos a seguir viendo lo maravilloso de este órgano, pero también qué pasa cuando se altera, cuando se desequilibra, cuando se daña, y cómo podemos ayudarle. Es importante saber que la unidad estructural y funcional básica del sistema nervioso es la neurona. ¿Y qué es la neurona? Es una célula muy especializada que su función consiste en transmitir información a través de impulsos nerviosos por un proceso electroquímico que nos permite tener pensamientos, aprender, movernos y además ver cómo nos comportamos. Tenemos entre 85,000 y 100,000 millones de neuronas, y perdemos 10,000 neuronas diarios, y tenemos un proceso de regeneración de 14,000. Es un poco disparejo. Se pierden muchísimas más de las que se generan. Esto de acuerdo al Instituto Karolinska de Suecia. Es importante decir que la neurona es una célula que tiene todas las características de las otras células, pero con una especialización tan importante, ya que aquí se efectúan cambios químicos que se transforman en impulsos eléctricos para que trabaje nuestro cerebro
en forma adecuada. Todo el mundo pensamos que cuando vamos siendo mayores o siendo más adultos, nuestro cerebro se va a dañar, porque va envejeciendo la neurona y por lo tanto vamos a tener problemas que no quisiéramos tener ninguno, de perder a veces la idea del contorno de nosotros mismos. Entonces, en parte es cierto, pero es porque no le hemos dado a nuestro cerebro, no lo hemos fortalecido, no le hemos ayudado. El cerebro es como si fuera un músculo. De hecho, le llamamos el músculo, el cerebro, el músculo del pensamiento. ¿Por qué? Porque lo tenemos que estar activando, estarlo trabajando para que se siga desarrollando, siga haciendo las conexiones neuronales adecuadas y no empiece con trastornos de tipo degenerativos que pueden dañarlo y que pueden hacer cambiar a una persona de ser una gente, por ejemplo, muy bien vestida, muy elegante, muy correcta, a una persona con problemas que se transforma totalmente en una persona descuidada, que a veces no sabe quién es o que no conoce a mucha gente cercana a ella. El origen del daño neuronal, de acuerdo a los estudios mundiales, señalan que son las reacciones oxidativas que causan envejecimientos en la neurona, y gran parte de las enfermedades ocasionadas por los radicales libres o especies reactivas de oxígeno que generan los seres vivos como resultado del metabolismo y que no fueron neutralizadas por nuestros antioxidantes naturales, y es cuando se producen estos trastornos. Como vemos aquí, vemos neuronas alteradas, dañadas, que ya perdieron su anatomía normal y por lo tanto estas neuronas no son capaces de conducir la información adecuada. Hagan de cuenta que se producen como cortocircuitos o falsos contactos en nuestra casa, y entonces esta información o esta electricidad no llega con la información que debe llevar. Por ejemplo, puede ser información de la vista, puede ser información olfativa, puede ser información del gusto, etcétera. Pero aquí que quede claro que el problema del daño es el problema de la oxidación celular, que bueno, tenemos nosotros un producto maravilloso que son las moléculas de señalización, que se encargan de que la célula trabaje en forma adecuada, estabilizando las reacciones químicas para que la célula no caiga en este problema, en este proceso de degeneración. El estrés oxidativo juega un papel crucial en los desequilibrios neurodegenerativos que oxidan las proteínas, los lípidos, el DNA e incluso el RNA, aunado a trastornos circulatorios cerebrales con el consiguiente falta de riego cerebral. Si ustedes han visto, yo creo que todo el mundo hemos visto que es un cerebro, pues es nada más una masita de grasa que está compuesta por proteínas, lípidos, y donde está incluido el DNA, donde viene toda la información que debe procesar para que funcione adecuadamente. Y el RNA se encarga de transcribir, de llevar la orden que se da en el DNA para hacer
una actividad, por ejemplo, para correr, para pensar, para cantar, para muchas actividades. Entonces, es muy importante recordar que el estrés oxidativo cerebral juega un papel crucial en todas las enfermedades neurodegenerativas que hay en el ser humano, que son varias. ¿Y qué ocasiona el estrés oxidativo? Es la oxidación lipídica, como decía anteriormente, se oxida la grasita de la que está compuesta la neurona, lo mismo que las proteínas, lo mismo que el DNA, de tal suerte que esa neurona ya no tiene una función adecuada para hacer el trabajo que está encomendado. De acuerdo nuestro cerebro trabaja como si fuera una computadora a través de circuitos, de tal forma que la enfermedad neurológica que se exprese va a depender de qué circuito se dañe. De tal forma que si se daña el circuito donde hacemos el pensamiento, entonces pues tendremos trastornos que muchas veces no sabemos quiénes somos y no conocemos a muchas personas que pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros familiares, pueden ser nuestras esposas. Y entonces, ¿a qué se debe? Pues al daño que ha sufrido esa zona por el estrés oxidativo que dañó y degeneró esa célula. Los daños son porque se producen placas amiloides que asfixian a las células de su cerebro y con la consiguiente muerte. El amiloide ahorita vamos a ver qué es, y afectan a la corteza cerebral y al hipocampo. La corteza cerebral es la última parte que desarrolló el ser humano y es la que nos permite pensar, crear, comunicarnos, y el hipocampo se encarga de las cuestiones afectivas y de la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Se forman marañas y placas fibrilares que estrangulan prácticamente a esa neurona, y entonces, hagan de cuenta, como les decía anteriormente, no pasa la información, hay un cortocircuito neuronal que impide que se pase la información y que lo que se hace no llega a la conciencia, y por lo tanto no puede hacer esa actividad. Por ejemplo, bañarse. Hay gente que no sabe, que no se baña, hay gente que hasta no deja de comer porque no hay esa acción cerebral que le haga hacer esa actividad. Y la placa amiloide, que es el que se produce por el estrés oxidativo, es una proteína que se produce en el cerebro y genera la producción de peróxido de hidrógeno, o sea, traducido en palabras normales, en agua oxigenada, que se produce dentro de la célula por los radicales libres y que inducen a daño en el ADN mitocondrial de neurona, así como inducir la muerte neuronal. ¿Y qué mecanismo tenemos nosotros ahorita disponibles para evitar estos problemas? Primero, bloquear la producción de oxidantes radicales libres. ¿Cómo lo podemos hacer? Incrementando la producción del glutatión, que es el antioxidante que ya Dios nos puso dentro de la célula y que lo tenemos todo el ser humano, pero también se va agotando. Y si lo recuperamos, entonces se desequilibra la neurona o cualquier célula que
pierda la capacidad de producir suficiente glutatión para neutralizar los radicales libres o los oxidantes. ¿Y cómo le podemos hacer? Es a través de equilibrar el proceso de oxidorreducción por medio de las moléculas de señalización que están en el producto que tenemos y que es una maravilla que nos permite que esa célula neuronal no se degenere, no se envejezca y siga de alguna forma rejuveneciéndose, porque dentro de nuestro cerebro en los años 90 se consideró el año del cerebro, porque fue cuando se descubrió que nosotros en nuestro cerebro tenemos células madres que cuando hay un traumatismo o cuando hay un envejecimiento de las células, esas células madres se transforman en neuronas. Pero es muy necesario que haya algo que les dé la indicación para que esas células madres se transformen en neuronas. ¿Y quién es ese iniciador de que se transformen? Son las moléculas de señalización que yo les llamo biológicamente inteligentes, porque saben qué hacer en cada proceso, ya si es un problema muscular, si es un problema óseo, en este caso que estamos hablando del cerebro, trabajan y ayudan a generar nuevas neuronas, de tal suerte que podemos mantenernos por muchos años muy cuerdos, con una claridad mental importante. Aquí, bueno, voy a mencionar al papá de Olivia y de David, que yo cuando lo conocí, pues es un señor de cierta edad que tiene una lucidez impresionante. Él sé que toma y consume nuestras moléculas y creando conexiones nuevas que le permiten estar mentalmente muy lúcido y tener una mente muy activa que le ayuda a su cuerpo a hacer su trabajo de todos los días mejor que cualquier otra persona que no consume estas moléculas, y incrementar el consumo de las vitaminas C y E y el omega 3. Es importante señalar que aunque si consumimos muchas vitaminas C o mucha vitamina E, pero si no tomamos las moléculas de señalización, aunque saturemos nuestro cuerpo de estos antioxidantes, no funcionan o no se activan si las moléculas de señalización nos dan la orden de que se activen. Y el omega 3 es parte fundamental de las neuronas, es parte fundamental de toda la estructura neuronal, porque está formada de grasa, y el omega 3 es una grasa saludable, y entonces debemos consumirla, pero debemos tomar moléculas de señalización para que se active y funcione con la mejor calidad, y así tener un cerebro más activo, más eficiente, y evitar que lleguemos a tener enfermedades neurodegenerativas que nos hagan, a veces hay gente que no tiene quien los cuide, y pues son gente que andan siendo indigentes. Entonces es muy importante que consumamos estas moléculas de señalización porque nos dan una salud cerebral
que nos permite hacer todas nuestras actividades de acuerdo a la necesidad que tenga cada uno de nosotros, como si fuéramos gente joven, porque las neuronas que se están produciendo son neuronas nuevas, de tal suerte que es como si cambiáramos un cableado, que quitamos un cable que ya está quemado o que ya está muy trabajado por unos cables nuevos que nos permiten tener una buena comunicación para que todos nuestros pensamientos, todo nuestro cerebro, toda nuestra mente esté trabajando muy bien. Y estas son las moléculas de señalización, son las moléculas que nos ayudan a darnos la vida y que, bueno, se tiene muy poco tiempo de que se conoce su función. En 98 se dio apenas el premio Nobel por el conocimiento de las moléculas, pero no sé, hasta 14 años que que el doctor Samuelson pudo hacerlas estables para que funcionen adecuadamente fuera de la célula, porque antes era imposible que funcionaran. Y entonces en el frasco que tenemos dura un año funcionando las moléculas, tienen la capacidad de aguantar una temperatura de 100 grados y el congelamiento sin que se alteren las funciones de estas moléculas. Entonces, estas moléculas son las que nos permiten la salud de todo nuestro organismo y nuestro cerebro no está exento de eso.